Ella entró a la oficina y preguntó, ¿dónde puedo comprar un papá? El mundo del millonario director ejecutivo se detuvo. Déjame saber si te gustaría una versión formateada para un libro de cuentos, guión cinematográfico o texto promocional. Era una tranquila mañana de miércoles cuando Christian Blake atravesó las puertas de cristal de su sede corporativa. Vestía elegantemente como siempre, con un traje azul pálido que captaba la suave luz matutina lo suficiente para lucir poderoso pero no ostentoso. Su cabello castaño estaba peinado perfectamente, ni un mechón fuera de lugar, y sus ojos azules, normalmente enfocados y fríos, ilegibles, escanearon el vestíbulo como siempre lo hacían. Para la mayoría de las personas, Christian era el tipo de hombre que podía entrar a cualquier habitación e inmediatamente adueñarse de ella. Era conocido en los círculos empresariales como preciso, sin emociones e inalcanzable. La gente lo respetaba, algunos le temían, pero nadie se acercaba. A él le gustaba así. El control lo era todo, la previsibilidad era supervivencia. Esa mañana, sin embargo, fue el comienzo de algo que cambiaría todo. Iba a mitad de camino, a través del vestíbulo de mármol, asintiendo a su asistente, quien estaba lista con su informe diario, cuando vio algo que no tenía sentido, justo cerca del mostrador de recepción, sentada silenciosamente en el suelo. Había una niña pequeña. Era pequeña, tal vez de 5 o 6 años, con cabello rubio largo que se curvaba en las puntas y un vestido blanco que parecía haber sido perfecto alguna vez, pero ahora estaba un poco arrugado. Sobre él llevaba una chaqueta de mezclilla ligeramente demasiado grande, como si hubiera sido heredada. Abrazaba una pequeña mochila en su regazo, del tipo con estrellitas de caricatura y brillos, y sus zapatillas deportivas estaban desgastadas. Pero no era su ropa lo que le llamó la atención, era su rostro. Sus ojos eran amplios y del mismo tono azul penetrante que los suyos. No estaba llorando, no hacía ningún ruido, solo se sentaba allí como si estuviera esperando algo o a alguien. Nadie más en el edificio parecía notarla. Los ejecutivos pasaban apresuradamente. La recepcionista miraba nerviosamente a Christian como si no estuviera segura de si llamar a seguridad o pretender que todo estaba bien. Christian dejó de caminar. Algo sobre este momento hizo que su pecho se tensara de una manera que no tenía nada que ver con la lógica. Se acercó a la niña lentamente, se agachó y trató de sonreír, aunque salió de manera torpe. «Hola, estás perdida». La niña lo miró con calma y dijo con absoluta seriedad, «¿Dónde puedo comprar un papá?». Por un momento no procesó las palabras, parpadeó, aturdido. No era el tipo de cosa que nadie esperaría escuchar, mucho menos de una niña. Las pocas personas que estaban al alcance del oído giraron sus cabezas, algunas por confusión, otras por pura incomodidad. «Perdón, ¿qué dijiste?», preguntó un poco más suave esta vez. Ella no se repitió exactamente, lo miró directamente y dijo, «Quiero comprar un papá». Ahorré monedas, necesito uno. Christian sintió que se le cerraba la garganta. Había manejado fusiones multimillonarias, había permanecido calmado durante adquisiciones hostiles de juntas directivas, batallas legales y conferencias de prensa hostiles, pero ahora mismo, frente a una niña preguntando cómo comprar un padre, no tenía idea de qué decir. Entonces, algo dentro de él cambió, la miró de nuevo, no solo a las palabras que dijo, sino a la tranquila determinación en sus ojos. Esto no era una rabieta o un truco, no estaba perdida. Había venido aquí por una razón. La gente alrededor del vestíbulo miraba, esperando ver qué haría él. El silencio se extendió, y entonces se escuchó a sí mismo decir algo que nunca habría imaginado. «Puedo ser uno gratis». Ella ni siquiera sonrió, simplemente extendió la mano, envolvió sus pequeños dedos alrededor de su dedo índice y dijo, «Está bien, pero si eres mi papá, tienes que ayudar a mami. Está enferma y no tenemos dinero». Fue entonces cuando su corazón se rompió completamente. Toda la habitación quedó en silencio mientras él se levantó, todavía sosteniendo su mano. Su asistente se veía en pánico. Su teléfono vibró en su bolsillo, pero lo ignoró. Por primera vez en años, Christian Blake se alejó de la sala de juntas, del horario y de la vida perfectamente estructurada que había construido. Dejó que una niña lo guiara paso a paso fuera de su edificio,
hacia la acera y hacia lo desconocido, y nunca miró hacia atrás. El viaje a través de la ciudad fue lento, no por el tráfico, sino porque cada segundo se sentía más pesado que el anterior. Christian Blake se sentó en el asiento trasero del automóvil, su conductor mirando por el espejo retrovisor con curiosidad silenciosa, pero sin decir nada. La niña pequeña se sentó junto a Christian, y su pequeña mano aún envuelta alrededor de su dedo, negándose a soltarse. No hablaba mucho, sus ojos permanecían en la ventana, observando las calles cambiar de elegantes torres de cristal a edificios de ladrillo más antiguos y escaparates descoloridos. Su nombre, había aprendido, era Lily. Cuando le preguntó gentilmente a dónde iban, ella había dicho la casa, y le dio una dirección que Christian no reconoció, pero su conductor sí. Estaba en una de las partes de menores ingresos de la ciudad, un área en la que Christian no había puesto un pie desde que era adolescente, cuando la vida había sido mucho más simple y todo lo que ahora valoraba, estatus, distancia e invulnerabilidad, aún no importaba. Mientras giraron hacia una calle lateral agrietada, algo sobre el vecindario despertó un viejo recuerdo, un patio escolar, una pequeña tienda de comestibles, y entonces lo golpeó, no solo la familiaridad del lugar, sino la posibilidad de lo que podría encontrar al final de este camino. Miró a Lily con más cuidado. Su cabello, sus ojos, su voz, todo se sentía extrañamente cercano, como un eco de una vida que había encerrado. Llegaron a un edificio de 2 pisos con pintura descascarada y una escalera oxidada. Lily saltó del automóvil y tiró de su mano urgentemente. «Por aquí», dijo, ya subiendo las escaleras. Christian la siguió a través de un pasillo estrecho que olía ligeramente a madera húmeda y alfombra vieja. Ella se detuvo frente a una puerta en el segundo piso, la abrió con una llave de su pequeña mochila y la empujó para abrirla. Dentro, el apartamento estaba oscuro y silencioso. Había algunos juguetes esparcidos en el suelo y una manta doblada en el sofá desgastado. La cocina estaba limpia pero vacía. Las paredes estaban llenas de fotos viejas y dibujos claramente hechos por la mano de una niña. Y allí, acostada, en un futón cerca de la ventana del fondo, había una mujer. El corazón de Christian casi se detuvo. Ella levantó la vista cuando la puerta crujió y por un momento no habló. Su rostro había cambiado. Más delgado, más pálido, pero sus ojos eran los mismos, color avellana marrón, amplios con sorpresa y algo más profundo. Trató de sentarse, pero su cuerpo estaba claramente débil. Su voz era débil cuando habló Christian. Él no pudo responder por un largo momento. Solo la miró, aturdido y sin aliento. Se acercó más, cautelosamente, como si la verdad pudiera disolverse si se movía demasiado rápido. «Sofía», dijo, su voz apenas más que un susurro. Ella asintió lentamente y una lágrima se deslizó por su mejilla. «¿Realmente estás aquí?» Él se hundió en la silla junto a su cama, todavía tratando de entender lo que estaba viendo. La niña, Lily, se quedó cerca, observándolos a ambos, confundida por el silencio. Sofía extendió una mano temblorosa y se apartó un mechón de cabello detrás de la oreja. «No pensé que te volvería a ver», dijo silenciosamente. «¿Cómo es esto posible?», preguntó. «¿Por qué no me dijiste?» «No sabía cómo», dijo, su voz quebrándose. «¿Te fuiste a Londres? ¿Cambiaste números? ¿Te habías ido?» «Nunca recibí una llamada, una carta, nada. Tenía miedo, y luego fue demasiado tarde. Y cuando me di cuenta de que estaba embarazada», hizo una pausa, tragando con dificultad. «No quería arruinar tu vida». Christian miró a Lily de nuevo. Ella estaba sentada en el suelo ahora, tranquilamente sacando un juguete de su bolsa. «Ella es mía, ¿verdad?». Sofía asintió. Las palabras lo golpearon como una ola gigante. Tenía una hija que había entrado a su oficina y preguntado cómo comprar un padre. Una hija que había sido criada sin él por una mujer que una vez amó y de alguna manera perdió. Se levantó, abrumado, caminando por la pequeña habitación. «¿Cuánto tiempo has estado enferma?» «Un poco más de un año», dijo. «Comenzó pequeño. Fatiga o mareos. Luego encontraron el tumor. Y no pediste ayuda. No pensé que te importaría». Christian se detuvo. Esas palabras apuñalaron más profundo que cualquier cosa. «Nunca dejé de importarme»,
dijo. Nunca dejé de pensar en ti. Sofía cerró los ojos, tratando de no llorar. No pude encontrarte. Y aunque hubiera podido, estabas tan lejos de esta vida. No pensé que ni siquiera me recordarías. Christian volvió a la silla y se sentó pesadamente. La miró, realmente la miró, y vio no solo a una mujer con dolor, sino a alguien que había luchado durante años para sobrevivir, alguien que había cargado con su hija sola, alguien que había sido abandonada por más que solo él. Estoy aquí, ahora, dijo, y no me voy. Sofía miró hacia otro lado. Ella no sabe todo, solo que su papá no estaba cerca. Ella sabe más de lo que piensas, dijo. Vino a buscarme. Se sentaron en silencio por mucho tiempo, rotos solo por el suave tarareo de Lily en la esquina. Christian se acercó y gentilmente tomó la mano de Sofía. Estaba fría y frágil, pero ella no se alejó. Necesitas cuidado, cuidado real, no esto, dijo, mirando alrededor del apartamento. ¿Van a venir conmigo? Las dos. No puedo simplemente levantarme e irme. Tengo cuentas, tratamientos. Me haré cargo de todo. ¿De todo? Sofía lo miró, con los ojos entrecerrados. ¿Por qué? Porque debería haber estado allí, dijo, y porque no voy a permitir que mi hija pierda a su madre. No después de todo. Ella no respondió, pero esta vez cuando él se levantó y gentilmente la levantó de la cama, ella no se resistió, y, mientras él la llevaba fuera del apartamento, Lily saltó detrás de ellos, sin entender el peso completo de lo que acababa de comenzar, pero sabiendo de su manera inocente que algo había cambiado, algo grande, algo bueno. Christian no llevó a Sofía y Lily de vuelta a su condominio de cristal y acero con vista al horizonte. Sabía que no era correcto. Ese lugar, aunque impresionante, era frío, cuidadosamente seleccionado y demasiado estéril para una mujer luchando contra una enfermedad y una niña que todavía cargaba un conejito de peluche al que le faltaba una oreja. En cambio, las llevó a su propiedad privada a las afueras de la ciudad, un lugar más tranquilo rodeado de árboles y colinas suaves, con ventanas amplias que dejaban entrar la luz del sol y una chimenea que había ardido tal vez 2 veces. En los últimos 10 años, había estado vacía por mucho tiempo, destinada a fines de semana que nunca llegaron, pero ahora se sentía como el único hogar que tenía sentido. Mientras entraron por la puerta lateral, Christian observó los ojos de Lily ensancharse. No, corrió ni gritó como algunos niños podrían hacerlo. Solo lo asimiló todo. La gran escalera de madera, el suave zumbido de los conductos de aire, el olor de pulimento de limón y cedro. Sostuvo la mano de su madre hasta que llegaron a la suite de huéspedes, donde la cama había sido hecha con sábanas suaves que Christian había pedido a su ama de llaves que pusiera esa misma mañana. Sofía, todavía débil y pálida, se sentó lentamente en el borde de la cama. Su rostro mostraba gratitud, pero también vacilación, como si ya no supiera cómo recibir este tipo de ayuda. Christian se arrodilló frente a ella y descansando una mano ligeramente en su rodilla. Te quedarás aquí todo el tiempo que necesites. Vendrán doctores. Todo está cuidado. Ya no tienes que luchar sola. Ella lo miró, claramente exhausta, pero había una chispa detrás de sus ojos. No estoy acostumbrada a que la gente haga cosas por mí. Lo sé, dijo, pero déjame hacer esto. Ella asintió lentamente, y sus hombros se relajaron lo suficiente para mostrar que le creía, al menos por ahora. Esa noche, Christian se sentó en su estudio, observando silenciosamente el monitor de seguridad mientras Lily se acurrucaba junto a su mamá en la cama de huéspedes. No había hablado con nadie en todo el día sobre lo que había pasado, ni reuniones, ni llamadas, ni siquiera correos electrónicos. Su asistente había enviado mensajes de texto más de una docena de veces, pero dejó que los mensajes se acumularan. Por primera vez en años, el trabajo no importaba. Siguió pensando en la voz de Lily preguntando, ¿dónde puedo comprar un papá? Había construido un mundo tan lejos de los niños, las emociones y la imprevisibilidad que ahora, enfrentado con los tres, no se reconocía a sí mismo, pero le gustaba en quién se estaba convirtiendo. Más tarde esa noche, después de que Lily se había quedado dormida, Sofía se sentó con Christian junto a la chimenea. Llevaba una manta sobre los hombros y bebía té caliente a sorbos. Su voz era suave,
casi temerosa de lo que podría venir después. No sabía si debería decirle quién eras. Pensé que tal vez había perdido mi oportunidad. No la perdiste, dijo Christian. Ella me encontró antes de que cualquiera de nosotros tuviera la oportunidad. Sofía sonrió débilmente. Es como tú de esa manera. Silenciosa cuando necesita serlo, audaz cuando importa. Él la miró. Me perdí tanto. Los dos lo hicimos, susurró. Pero estás aquí ahora. No hablaron sobre lo que había surgido entre ellos, el momento, los mensajes perdidos, los errores. Habría tiempo para eso. Por ahora, se sentaron silenciosamente, como si temieran que las palabras pudieran arruinar la frágil paz que se formaba entre ellos. La mañana siguiente, Christian hizo el desayuno, quemó los huevos, derramó jugo de naranja y activó la alarma de humo una vez. Lily pensó que era divertidísimo. Sofía se sentó en la mesa y se rió hasta que tosió, y por un breve momento, la habitación se sintió como si una familia siempre hubiera vivido allí. Los doctores llegaron esa tarde, examinaron a Sofía gentil y respetuosamente, y Christian se aseguró de que nunca tuviera que firmar un solo formulario. Quería que se enfocara en mejorar, no en preocuparse por costos o cobertura. El diagnóstico no había cambiado. Todavía necesitaba cuidado a largo plazo, pero el tratamiento ahora era de primer nivel y, más importante, ya no tenía que enfrentarlo sola. Christian se encontró reorganizando todo. Su horario cambió, canceló viajes, delegó más. Grace, su asistente de mucho tiempo, lo llamó y le preguntó directamente: «¿Se está acabando el mundo?» «No», respondió, mirando hacia el patio trasero donde Lily estaba inventando un juego, con palos y piñas. «Apenas está comenzando». Grace hizo una pausa, y luego dijo silenciosamente: «Suenas diferente». «Me siento diferente», admitió. En las noches, todos se sentaban juntos. Christian leía cuentos en voz alta, a veces tropezando, con voces tontas que hacían reír a Lily hasta que no podía respirar. Sofía comenzó a recuperar fuerzas lentamente. Caminaba distancias cortas por la casa, se sentaba afuera con una manta y comenzó a llevar un diario. Christian la sorprendió una vez escribiendo algo, y ella levantó la vista y sonrió. «Ya no solo estoy sobreviviendo», dijo, «estoy recordando quién soy». Christian no respondió de inmediato, solo la miró silenciosamente, asombrado, la mujer que había perdido, la niña que nunca había conocido y el hogar que nunca supo que necesitaba, todos bajo un mismo techo. Se sentía frágil, sí, pero también increíblemente real, y para un hombre que había construido su vida en lógica, control y distancia, esa verdad era lo más tranquilizador que había conocido. En las semanas que siguieron, la casa lentamente comenzó a sentirse como algo más que un refugio temporal. Se convirtió en algo más cálido, algo alargado. El tipo de lugar donde los zapatos se dejaban junto a la puerta y la risa venía de la cocina, no solo el eco de la riqueza, sino el sonido de personas estableciéndose en las vidas de los demás. Christian nunca había vivido así antes. Sus hogares siempre habían sido impecables, silenciosos, cuidadosamente seleccionados hasta el último jarrón importado o estante de libros intocado. Pero ahora había materiales de arte en la mesa del comedor, calcetines pequeños en la lavandería y programas para niños sonando de fondo. Lily era una fuerza de la naturaleza de esa manera, gentil y de voz suave, pero siempre dejando su presencia en los rincones más pequeños y más inesperados. No necesitaba permiso para pertenecer, simplemente lo hacía. Sofía, aunque todavía en recuperación, estaba mejorando más rápido de lo que los doctores habían anticipado. Los tratamientos estaban funcionando y, más importante, sus niveles de estrés habían disminuido dramáticamente. Christian se aseguró de que tuviera todo lo que necesitaba, desde medicamentos, fisioterapia, privada hasta tiempo para ella misma. Estableció un espacio de lectura silencioso en el solarium solo para ella, con los mismos libros antiguos de poesía que solía amar en la universidad, e incluso rastreó una primera edición rara de su autor favorito. El día que lo encontró, en el sillón, envuelto en lino con un listón, lloró, no por el regalo en sí, sino porque alguien había recordado. Para Christian, todo era nuevo. Estaba acostumbrado a resultados, horarios y soluciones, pero ahora estaba aprendiendo cómo estar presente.
Descubrió que le tomaba más tiempo enseñarle a Lily cómo atar sus cordones que firmar un contrato multimillonario. Aprendió que los cuentos antes de dormir requerían paciencia y que estaba bien ponerse tonto, equivocarse con las voces y reírse de sí mismo. Lo humilló de una manera que nada más había hecho. Y sin embargo, no lo debilitó, le dio algo más fuerte que el control y propósito. De vez en cuando Sofía se sentía lo suficientemente bien, se sentaban en el porche trasero juntos después de que Lily se fuera a dormir. Hablaban en voces bajas, no sobre negocios u obligaciones, sino sobre el pasado, los años perdidos, las formas en que sus vidas habían divergido y, por algún giro del destino, se habían realineado. Christian tenía preguntas, por supuesto. Quería saber todo, por lo que había pasado, lo que había sentido, porque nunca le había dicho. Y Sofía respondía honestamente, incluso cuando dolía. Le contó sobre noches pasadas trabajando 2 empleos, sobre casi colapsar en un autobús. Después de saltarse comidas para que Lily pudiera comer, admitió que hubo momentos en que quería llamarlo, gritar por ayuda, pero siempre se convenció de no hacerlo, convencida de que él había seguido adelante. Veía entrevistas tuyas en la televisión, dijo una noche, con voz baja. Parecías un extraño, agudo, poderoso, intocable. No sabía cómo encajar en ese mundo ya. No tenías que hacerlo, respondió Christian, mirándola no con pesar, sino con algo más profundo. Ese mundo nunca fue real sin ti en él. Ella no respondió de inmediato, pero extendió la mano hacia la suya y la sostuvo fuertemente, no como un gesto de romance, sino de entendimiento, de perdón. Mientras tanto, Lily continuó sintiéndose más cómoda. Comenzó a llamar a Christian papá sin que se lo pidiera. Solo un día, mientras le entregaba un dibujo que había hecho, él casi dejó caer su café cuando lo escuchó. No la corrigió, no lo cuestionó. Simplemente dobló el papel cuidadosamente y sonrió tan suavemente que incluso lo sorprendió a él. Era un boceto de los 3 tomados de la mano bajo un sol gigante. Sobre sus cabezas, en letras azules torcidas, había escrito una palabra, familia. Esa noche, Christian la arropó y se sentó en el borde de su cama más tiempo de lo usual. Ella le preguntó si estaría allí en la mañana. Él respondió sin vacilación, siempre, y lo decía en serio, no solo como una promesa, sino como una elección. Por primera vez en su vida, Christian Blake no estaba persiguiendo la siguiente meta, el siguiente trato o el siguiente título. Estaba eligiendo algo más difícil, ser padre, compañero y un hombre que aparecía cuando importaba. Había construido imperios, sí, pero ahora estaba construyendo algo más frágil y mucho más valioso. Estaba construyendo una vida. La primera prueba real de esta nueva vida no llegó en forma de enfermedad o complicaciones legales, sino en algo sorprendentemente ordinario, una reunión de padres y maestros en el preescolar de Lily. Christian nunca había estado en algo así antes. La invitación había llegado a casa en la mochila de Lily, un papel arrugado manchado con marcador y migas. Sofía había estado descansando ese día después de una larga sesión de tratamiento, y Christian se había ofrecido a ir en su lugar, pensando que sería una simple revisión. Usó un suéter azul marino en lugar de un traje, dejó su teléfono en el automóvil por una vez y llegó 10 minutos antes. Inseguro de dónde pararse o qué decir, no estaba acostumbrado a luces fluorescentes y tableros de anuncios llenos de huellas de manos de papel de construcción. No sabía cómo hacer conversación casual con otros padres o sentarse en sillas pequeñas sin lucir completamente fuera de lugar. Cuando la maestra, la señorita Howard, lo saludó con una sonrisa cálida y le hizo señas para que se sentara, Christian se dobló torpemente en un asiento claramente no diseñado para alguien de más de 6 pies de altura. Ella abrió una carpeta etiquetada Lily Blake y comenzó a explicarle su progreso. Como era silenciosa pero observadora, como siempre ayudaba a los otros niños a limpiar sin que se lo pidieran, y como una vez le dio su merienda a un compañero de clase que había olvidado la suya. Christian escuchó cuidadosamente, profundamente enfocado como si fuera una presentación de negocios. Pero mientras la maestra continuaba, ella vaciló, bajando la voz ligeramente. «Me dijo algo la semana pasada», dijo la señorita Howard,
tocando suavemente el borde de la carpeta con los dedos. Dijo que su papá solía vivir en las nubes, pero que bajó cuando ella se lo pidió. Así es como lo describió. Christian se congeló. No estaba seguro de qué decir. Se formó un nudo en su garganta. Antes de que pudiera hablar, solo pensé que debería saberlo, agregó la maestra gentilmente. Lo que sea que haya hecho por ella, está funcionando. Se siente segura. Eso significa más que las calificaciones de exámenes o las gráficas de comportamiento. Cuando regresó a casa esa tarde, Christian se sentó en su automóvil más tiempo de lo usual, mirando la casa. Solía verla como solo una estructura, pero ahora se sentía como algo vivo o algo que llevaba el aliento de las personas dentro de ella. Lily salió corriendo por la puerta principal para saludarlo, una mancha de pintura en la mejilla y un listón medio desatado en el cabello. Abrazó su pierna como si hubiera estado esperando todo el día, y cuando él la levantó, ella descansó su cabeza en su hombro sin decir una palabra. Él la sostuvo fuertemente, su mano suavemente acunando la parte posterior de su cabeza, respirando el aroma de marcadores y jugo de manzana. Adentro, Sofía se sentía mejor. Se sentó en la mesa de la cocina con una taza de té y algunos papeles extendidos frente a ella, formularios para un programa de escritura de medio tiempo que había estado considerando. Levantó la vista cuando él entró y leyó su expresión instantáneamente. ¿Qué pasó?, preguntó suavemente. Él colocó a Lily gentilmente en el sofá, dejándola sacar sus juguetes. Luego se volvió hacia Sofía con una voz llena de algo cercano al asombro. Ella dijo que bajé de las nubes. Sofía parpadeó. Lo hizo. Él asintió, sentándose junto a ella. Nunca pensé que sería el lugar seguro de alguien. Lo eres, dijo Sofía, extendiendo la mano hacia la suya. Incluso cuando no estabas aquí, ella te sintió de alguna manera. Christian miró hacia abajo, abrumado por el peso de en lo que se estaba convirtiendo. No porque no estuviera seguro de ello, sino porque importaba tanto, y porque por primera vez se estaba comenzando a sentir digno de ello. Más tarde esa semana, Sofía tuvo una cita médica. Esta vez Christian fue con ella, no solo como apoyo, sino como compañero. Se sentaron lado a lado en la sala de espera, hojeando revistas desactualizadas y compartiendo bromas silenciosas. Cuando dijeron su nombre, él la ayudó a levantarse y caminó con ella hacia la sala de examen. El doctor, amable pero firme, les dio un optimismo cauteloso. El tumor se había reducido, su cuerpo estaba respondiendo, y si las cosas continuaban a este ritmo, podría no necesitar una segunda ronda de terapia intensiva. Sofía dejó escapar un suspiro tembloroso y se recostó en la silla, sus ojos brillando con agotamiento y alivio. Christian exhaló, sintiendo como si le hubieran quitado el aire. «Vas a superar esto», dijo, más para sí mismo que para ella. Fuera de la clínica, se pararon en el estacionamiento bajo un cielo gris amplio. Sofía lo miró y dijo, «No pensé que volvería a tener algo por lo que esperar». Él la miró y respondió, «Ahora tienes un futuro y quiero estar en él». Esa noche cocinaron la cena juntos. Bueno, Christian lo intentó y Sofía supervisó desde un taburete, riéndose cuando él le puso demasiada sal a la pasta y derramó la mitad de la salsa. Lily se sentó en la mesa dibujando de nuevo otra imagen de los tres con corazones flotando sobre sus cabezas. Se la entregó con una expresión seria y dijo, «Esta es para tu oficina, para que no te olvides de nosotras cuando trabajes». Él miró el dibujo, luego a la niña frente a él, luego a la mujer al otro lado de la cocina, y sintió algo que nunca había conocido antes. El tipo de paz que no venía del logro, sino de la presencia. Dobló el papel cuidadosamente y lo colocó dentro de su maletín, no porque fuera a olvidar, sino porque nunca quería olvidar lo que realmente importaba. El otoño llegó silenciosamente, rozando la ciudad con sus dedos en la luz solar que se desvanecía y las noches más frescas. Los árboles que rodeaban la casa de Christian comenzaron a sonrojarse con naranja y rojo, y Lily, siempre curiosa, coleccionaba hojas en sus caminatas y las mantenía prensadas entre las páginas de sus libros para colorear. La vida dentro de la casa había comenzado a moverse con un ritmo propio, ya no dictado por emergencias o ajustes, sino por pequeñas rutinas gentiles. Las mañanas estaban llenas de charla suave,
tostadas y el ocasional jugo derramado. Las tardes llevaban risas del patio trasero, donde Christian finalmente había accedido a construir una pequeña casa de juegos de madera, principalmente porque Lily había preguntado tan dulcemente que no pudo decir que no, y en las noches, mientras el sol se sumergía detrás de los árboles, los tres se reunían para cenar. A veces desordenada, es siempre real. La salud de Sofía continuó mejorando. Había comenzado a caminar sin asistencia, subiendo escaleras lentamente pero con confianza creciente. Sus mejillas tenían más color ahora, y su voz, una vez silenciosa por la fatiga, había comenzado a reclamar su fuerza natural. Hablaba más abiertamente, se reía más libremente, e incluso había comenzado a escribir de nuevo. Christian había convertido una de las habitaciones de huéspedes en un pequeño estudio para ella. Lo surtió con diarios, libros y una vista del jardín que siempre parecía calmarla. Se convirtió en su espacio, uno donde podía redescubrir partes de sí misma que la enfermedad había tratado de borrar. Una vez le dijo que estar en esa habitación se sentía como recordar quién era antes de que todo se convirtiera en supervivencia. Christian, mientras tanto, estaba cambiando de maneras que nadie de su mundo pasado habría reconocido. Todavía trabajaba, por supuesto, pero menos obsesivamente. Mantenía las reuniones concisas, rechazaba llamadas nocturnas y tomaba los fines de semana completamente desconectado. Su asistente Grace había dejado de preguntar si se sentía bien y en su lugar comenzó a enviarle artículos sobre crianza. Y notas como, la clase de Lily tiene una excursión, no te la pierdas. Él apreciaba eso más de lo que dejaba ver. Una noche, después de que Lily se había ido a dormir, Sofía encontró a Christian en la cocina, sentado con una taza de té que no había tocado. Se veía distraído, con los ojos fijos en algo invisible. Ella se sentó a su lado y esperó. Cuando finalmente habló, su voz era suave y llena de reflexión. Pasé años pensando que el poder significaba ser intocable, que si podía controlar todo, estaría a salvo. Pero esto, hizo un gesto vago. Esta es la primera vez que siento que estoy viviendo. Sofía le sonrió, no con lástima, sino con entendimiento. Porque finalmente te permitiste ser parte de algo más grande que tú, dijo, y no perdiste nada, ganaste todo. Christian extendió la mano a través de la mesa, sus dedos curvándose alrededor de los de ella. No había planeado enamorarse de nuevo. De hecho, había pensado que esa parte de su vida se había cerrado hace mucho tiempo, encerrada detrás de puertas de viejos recuerdos y arrepentimiento. Pero ahora, sentado frente a la mujer que una vez había perdido y la niña que habían creado sin saberlo, sintió algo sólido echar raíces en su pecho. Ya no estaba huyendo del silencio o persiguiendo el éxito para superar el vacío. Estaba quieto, y en esa quietud se sentía completo. Ese fin de semana hicieron un viaje a un lago cercano. No fue extravagante o planeado con precisión. Empacaron meriendas, suéteres y el suministro infinito de preguntas de Lily. Rentaron un pequeño bote y se deslizaron durante horas a través del agua. Lily se acostó a través de sus regazos en un momento, con los ojos cerrados, completamente en paz. Sofía recostó su cabeza en el hombro de Christian y él besó la parte superior de su cabello sin siquiera pensar. El momento no requería palabras, era una de esas raras rebanadas de tiempo donde nada necesitaba ser dicho porque todo lo importante ya se sentía. Más tarde esa noche, mientras Lily dormía en el asiento trasero durante el viaje a casa, Sofía se volvió hacia él con una sonrisa silenciosa y preguntó: ¿alguna vez imaginaste que tu vida se vería así? Él se rió bajo su aliento. Ni siquiera cerca. ¿Extrañas la versión anterior?, preguntó. No, dijo. Solo lamento no haber encontrado esto antes. Mientras el automóvil rodó a través de las sombras suaves de las calles arboladas, condujeron hacia adelante hacia una vida que ninguno de ellos había esperado, pero ambos sabían que estaban destinados a construir. Y para Christian, ¿quién? Había pasado toda su adultez persiguiendo una sensación de llegada. Finalmente entendió que este momento ordinario, imperfecto y hermoso, era todo. Ya estaba en casa. La primera nieve llegó antes de lo esperado, cubriendo la ciudad de blanco antes del Día de Acción de Gracias. Sorprendió a todos, excepto a Lily,
quien saludó la escarcha matutina con gritos de alegría y sus botas en los pies equivocados. Christian la ayudó a ponerse su chaqueta hinchada mientras Sofía observaba desde la entrada, envuelta en una bufanda de lana, con una sonrisa tenue en su rostro. Todavía se cansaba fácilmente, pero el color había regresado a sus mejillas y su risa era más frecuente ahora, más ligera, como si algo pesado finalmente se hubiera levantado. Esa mañana construyeron un muñeco de nieve torcido en el jardín delantero, completo con una nariz de zanahoria y una de las corbatas de diseñador de Christian, que Lily pensó que era lo más divertido que había visto jamás. Él no se molestó. De hecho, se aseguró de dejársela al muñeco de nieve para que los vecinos la admiraran. Adentro, la casa olía a canela y café fresco. Sofía había vuelto a hornear, algo que no había hecho en años. El acto de mezclar y amasar parecía calmarla, y la cocina se llenaba de música silenciosa y el ritmo de un hogar redescubierto. Christian, quien una vez ordenaba cena de restaurantes de 5 estrellas con una sola llamada telefónica, ahora conocía los nombres de las herramientas de hornear que nunca supo que existían. Tampoco le molestaba eso. Cada día traía nuevos rituales, unos que nunca se había imaginado siendo parte, pero ahora no podía imaginar su vida sin ellos. Pero no todo era sin desafíos. Una noche, después de que Lily se había ido a dormir y la casa se había establecido en su silencio nocturno, Christian entró al estudio para encontrar a Sofía sentada en el sillón, su diario abierto en su regazo, lágrimas rodando silenciosamente por sus mejillas. Trató de ocultarlo, limpiándose la cara rápidamente, pero él se arrodilló a su lado y esperó sin decir una palabra. Después de unos momentos, susurró que a veces todavía se despertaba, con miedo de que todo esto fuera temporal, que un mal escáner podría quitárselo, que Christian podría un día darse cuenta de que esta vida era demasiado pequeña para él. Él extendió la mano y tocó su rostro gentilmente, mirando a sus ojos con una firmeza que no dejaba lugar a dudas. Le dijo que nada sobre esto era pequeño, que ella y Lily habían dado significado a su vida de una manera que ninguna cantidad de éxito jamás había tenido. Dijo que no se iba, no ahora, no nunca, y si el miedo venía de nuevo, lo enfrentarían juntos. Ella no respondió de inmediato, pero la forma en que se apoyó en él dijo más que las palabras jamás podrían. Más tarde esa semana, algo inesperado sucedió. Christian recibió una llamada de una organización sin fines de lucro que proporcionaba vivienda y apoyo legal para madres solteras. Habían escuchado de sus recientes donaciones anónimas y lo invitaron a hablar en su recaudación de fondos de invierno. Al principio declinó, no estaba listo para contarle al mundo lo que había pasado, lo que había cambiado, pero Sofía lo animó. Dijo que su historia ya no era solo suya, que si podía inspirar, aunque fuera a una persona, a dar un paso adelante por alguien necesitado, valía la pena compartirla. Así que aceptó. La noche de la recaudación de fondos, Christian se paró en un modesto escenario en un pequeño auditorio, usando un traje simple y sin corbata. No tenía un discurso preparado, habló desde la memoria, desde el corazón. Les contó sobre una niña pequeña que entró a su oficina una mañana y preguntó cómo comprar un papá. Les contó cómo ese momento destrozó todo lo que pensaba que sabía sobre la vida y cómo lo llevó a redescubrir un amor que pensó que había perdido para siempre. Habló sobre la fuerza silenciosa de una mujer que crió a su hija sola y la manera en que el amor había encontrado su camino de regreso a su vida a través de una segunda oportunidad que nunca esperó. La habitación estaba silenciosa cuando terminó, sin aplausos al principio, solo quietud, el tipo que viene de personas sintiendo algo real. Y entonces comenzaron los aplausos, silenciosos al principio, luego más fuertes. No era solo para él, era por lo que su historia representaba, de esperanza, cambio, redención. Después, cuando regresó a casa esa noche, Sofía lo recibió en la puerta con una mirada silenciosa de orgullo. Lily ya estaba dormida, pero se pararon juntos en el pasillo por un largo momento. Christian la acercó, su voz baja y firme, y dijo: «Gracias por creer que podía ser más de lo que era». Sofía sonrió, presionó su frente contra la suya y respondió: «Gracias por convertirte exactamente en quien necesitábamos». Esa noche, mientras la nieve caía gentilmente afuera y el mundo a su alrededor siguió sin darse cuenta,
Su hogar permaneció lleno de calidez, de historias, de segundas oportunidades, y en el silencio entre las palabras, o algo no dicho se estableció permanentemente en su lugar. Ya no estaban reconstruyendo, ya estaban completos. La primavera regresó lentamente, derritiendo el frío en grados silenciosos, y con ella llegó la sensación de que la vida ya no se estaba reconstruyendo, simplemente se estaba viviendo. Los árboles afuera de la casa Blake florecieron de rosa pálido, el aire se llenó del aroma de tierra húmeda y nuevos comienzos, y la risa regresó al jardín como si hubiera estado esperando todo el invierno por permiso. Lily había crecido más alta. Sus zapatos ya no se deslizaban de sus talones y sus dibujos tenían más detalle, más color, y a menudo mostraban 4 figuras ahora, ella misma, su mamá, Christian y un pequeño bebé con una sonrisa del tamaño del sol. Había comenzado a preguntar con la audacia que solo un niño podía tener si podían hacerle un hermanito o hermanita. Christian casi se atragantó con su té la primera vez que preguntó, pero Sofía solo se había reído, sus ojos brillando de una manera que no había estado allí un año atrás. Los ritmos de su vida se sentían establecidos pero lejos de la rutina. Había calidez en su caos, comodidad en su imperfección. Christian continuó dividiendo su tiempo entre el trabajo y el hogar, pero todos en su empresa habían aceptado hace mucho que sus prioridades habían cambiado. Se había convertido en el tipo de líder que se iba temprano para obras escolares, que programaba reuniones alrededor de citas médicas y que una vez pausó una llamada de accionistas porque Lily quería mostrarle una mariposa que había atrapado en el jardín. Extrañamente, la empresa nunca había funcionado mejor. Ya no micromanejaba porque ya no sentía la necesidad de probarse a sí mismo cada segundo. No tenía nada que probar. Su satisfacción ya no vivía en los números. Sofía había regresado a escribir con gracia feroz. Sus ensayos sobre maternidad, resistencia y redención inesperada comenzaron a circular en línea, ganando atención silenciosa por su honestidad y belleza cruda. Una pequeña editorial le ofreció un contrato de libro, y cuando le mostró el contrato a Christian, sus manos temblaron ligeramente, no por preocupación, sino por orgullo. Le dijo que era solo el comienzo, y ella le dijo que ya tenía todo lo que necesitaba. El manuscrito creció página por página, escrito entre siestas, caminatas vespertinas y tazas de café que se enfriaron por la distracción. Lily se sentaba en el suelo a su lado mientras escribía, coloreando o haciendo preguntas sobre la historia. Sofía sonreía y respondía a todas, nunca apartando a su hija, o incluso cuando sus pensamientos estaban profundos en la revisión. Un domingo por la mañana, bajo sol suave y pétalos esparcidos, Christian las llevó a ambas al parque. Era el mismo parque por el que había pasado 1000 veces sin entrar nunca, demasiado ocupado, demasiado desconectado. Pero ese día trajeron una manta, una canasta de comida y ninguna agenda. Sofía se acostó en el césped con los ojos cerrados, empapándose del sol, mientras Lily perseguía patos cerca del estanque. Christian se recostó, observándolas, o el peso de su vida anterior cayendo cada vez más atrás. Solía pensar que la paz era aburrida, pero ahora sabía que era lo más extraordinario que había sentido jamás. Más tarde esa noche, cuando el cielo se volvió naranja y el aire comenzó a enfriarse, caminaron a casa lentamente. Lily saltó entre ellos, una mano en cada una de las suyas. Comenzó a tararear una canción que había inventado, y Christian escuchó, captando pedazos de la letra. Cantaba sobre encontrar cosas, o sobre familias que no sabías que tenías y sobre papitos que bajan de las nubes. Él miró a Sofía, quien ya lo estaba observando. Ella articuló la palabra milagro, sin sonido, y él no estuvo en desacuerdo. Cuando llegaron a la casa, Sofía se detuvo en la puerta principal, miró a Christian y, después de una larga respiración, le preguntó si todavía quería lo que habían hablado meses atrás, algo permanente, algo legal, algo que dijera por escrito lo que ya se había vuelto verdad en sus corazones. Christian respondió no con palabras, sino sacando una pequeña caja de su bolsillo de la chaqueta. No había estado seguro de cuándo llegaría el momento, pero había sabido que llegaría. Adentro había un anillo simple y elegante, nada llamativo, o justo como ella. Sofía no lloró de inmediato, sostuvo su rostro en sus manos y lo besó una vez, suavemente,
como sellando una promesa. Lily aplaudió desde los escalones, sin entender completamente, pero sintiendo que era algo grande y hermoso. Esa noche contaron historias durante la cena, historias del pasado y sueños del futuro, y se sintió como si las paredes de la casa escucharan, manteniendo esos recuerdos seguros dentro de ellas. Meses después, la boda fue silenciosa. Solo amigos cercanos, un patio trasero adornado con luces de hadas y Lily arrojando pétalos de flores con entusiasmo sin igual. Sofía usó un vestido que había elegido ella misma, nada extravagante, solo algo que la hiciera sentir fuerte y hermosa. Christian, en un traje gris a medida, la miró como si el mundo finalmente tuviera sentido. Intercambiaron votos no escritos por nadie más, sino hablados en sus propias palabras imperfectas y honestas. Y cuando la ceremonia terminó y Christian levantó a Lily en sus brazos para unirse a su primer baile, no había un ojo seco a la vista. La vida que construyeron no nació de la perfección, fue moldeada por oportunidades perdidas, caminos rotos y dolor que aún permanecía en rincones silenciosos. Pero también fue moldeada por el perdón, por aparecer cuando importaba, por amor, que eligió quedarse incluso cuando tenía todas las excusas para irse. Christian una vez creyó que los finales felices eran para otras personas, pero ahora sabía que la felicidad real no era el final de la historia, era la parte que luchaste por construir después de todos los capítulos donde todo podría haberse desmoronado. Y esta vida desordenada, hermosa y cotidiana, era exactamente el final que nunca supo que merecía. El final de esta historia es poderoso no porque todo resulte perfectamente, sino porque resulta auténticamente. Se trata de sanación y no de borrar el pasado. Lo que hace que la conclusión sea tan significativa es que no depende de giros dramáticos o gestos grandiosos, se apoya en el amor silencioso y constante y la lenta reconstrucción de la confianza y la conexión. El millonario director ejecutivo no solo descubre que tiene una hija, descubre el tipo de hombre que quiere ser, y esa transformación se siente ganada. La belleza radica en cómo se permitió que las cosas rotas se repararan sin pretender que nunca estuvieron rotas. El perdón de Sofía no es instantáneo y el crecimiento de Christian no es sin esfuerzo. Ese realismo fundamenta el peso emocional de su reunión, y Lily, el hilo inocente que los conecta, nos recuerda que la esperanza a menudo viene de las voces más inesperadas. Al final, esta es una historia sobre segundas oportunidades, no del tipo que se entrega fácilmente, sino del tipo por el que se lucha. Y en esa lucha se encuentra un nuevo tipo de riqueza, familia, amor y una paz que el dinero no puede comprar. Ese es el tipo de final que permanece contigo.